Hace algunos años, un grupo de activistas organizó un piquete en Boston exigiendo que se retirara a Renoir de todos los museos. Supuestamente Renoir es el artista más sobrevalorado de la historia y su obra no merece estar en los museos. Dios odia a Renoir, gritaban ellos. El propio Renoir se llamaba a sí mismo un hombre boya. Y hoy les contaré una historia fascinante y un poco triste sobre un impresionista, el mejor amigo de Claude Monet, rival, renegado, pobre y al final rico, Pierre Gustave. Renoir nació en 1841, un año después que Monet, en la familia de un sastre pobre, y fue el sexto hijo. Cuando tenía 3 años, la familia Renoir se mudó a París y se estableció allí. ¿Dónde creen? En el patio del Louvre, en casas para pobres. El asunto es que Enrique, 250 años antes del nacimiento de Renoir, construyó estas casas para aristócratas, pero con el tiempo se deterioraron y se convirtieron en viviendas sociales para los pobres. Así comenzó la vida del joven Agustín, rodeado de pobreza, muy cerca de la magnificencia del Louvre. En esa época, los niños, tan pronto como podían cargar cosas, empezaban a ayudar a la familia, y a los 13 años Agustín consiguió trabajo en una fábrica de porcelana, donde empezó a pintar vajillas. Muy pronto se notaron sus habilidades artísticas y le empezaron a encargar trabajos cada vez más complejos. Hasta que finalmente le permitieron decorar jarrones no solo con flores, sino también pintando en ellos escenas con figuras humanas. En su tiempo libre, a menudo visitaba el Louvre que estaba cerca, y aunque al principio le interesaban más las esculturas, con el tiempo su atención fue captada por François Boucher, Antoine Watteau y Fragonard, y empieza a copiarlos. Para ese entonces ya ganaba bastante bien y pudo comprarse sus propios materiales de pintura. En esos tiempos, cualquier joven pintor empezaba copiando a los grandes artistas del pasado, y el Louvre era el lugar más adecuado para eso. Renoir trabajó en la fábrica hasta los 17 años, hasta que el dueño de la fábrica compró una máquina que imprimía los dibujos en la loza de manera mecánica. Esos dibujos siempre eran idénticos, la máquina no cometía errores y a la gente le gustaban más. Aquí cabe señalar que las obras del joven Renoir en general no le gustaban mucho a la gente, al igual que el propio artista, pero de eso hablaré un poco más adelante. Al perder su trabajo, Renoir odió para siempre el progreso tecnológico, que avanzaba por todo el mundo, y que para unos era una bendición y para otros una maldición. Renoir tenía una visión muy conservadora, y pronto esto se reflejaría también en su camino creativo. Sin embargo, después de ser despedido de la fábrica, no deja de intentar ganarse la vida pintando y comienza a ofrecer servicios de pintura mural a varios cafés. Él encontraba cafés ahumados y descuidados y ofrecía pintarlos con el pago después de ver el resultado, diciendo que seguro no quedarían peor, señalando las paredes sucias. Algunos dueños aceptaban y él los decoraba con escenas vulgares de nubes y Venus. Más o menos al mismo tiempo, él empieza a pintar sus primeros cuadros, pero el verdadero ingreso le llegará de otro tipo de pintura, la pintura de cortinas. Cobra 30 francos por cada cortina y logra pintar hasta 3 al día. Ese dinero es suficiente para empezar a ahorrar. Al mismo tiempo, asiste a la Escuela Municipal de Arte Gratuita. No podía esperar ninguna ayuda de sus padres, y como pueden ver, Renoir tuvo que ganarse la vida y pagar su educación él mismo desde los 13 años. 4 años después de pintar cortinas, en 1862, cuando tenía 21 años, toma la decisión más importante de su vida. Se inscribe en el taller de arte de Charles Glaire, el mismo taller al que, un año después, llegarán otros 3 jóvenes artistas que pronto revolucionarán el mundo del arte. Y ese encuentro será verdaderamente decisivo para el joven Auguste. El dinero que ha ahorrado resulta suficiente para pagar. Pero pronto Glaire, al ver el talento del joven, se niega a aceptar su dinero. Y aquí me detendré un poco en la personalidad de Renoir. Esto será muy importante para que más adelante podamos entender los motivos de sus acciones y los cambios que experimentó su obra. Renoir siempre fue una persona tímida y reservada. Trabajaba en la esquina más alejada del taller de Glaire, tratando de no tener contacto con los demás alumnos. Era delgado, anguloso, incluso un poco áspero, y a primera vista no le caía bien a nadie, e incluso la gente lo encontraba desagradable. Su hijo recuerda que ese fue uno de los mayores problemas en la vida de Renoir. Le resultaba muy difícil entablar contacto con personas nuevas. Sin embargo, en cuanto la gente lo conocía mejor, inevitablemente le tomaban cariño. Y también, ya en la edad madura, en conversaciones con su hijo, se llamaba a sí mismo un corcho, una persona que va a la deriva. Le aconsejaba a su hijo: sé un corcho, hay que comportarse en la vida como un corcho arrastrado por la corriente de un arroyo.
Y para Renoir fue muy difícil durante la Revolución Tecnológica, cuando casi cada año surgía y resonaba algún descubrimiento que literalmente asombraba a la gente y cambiaba sus vidas. Las locomotoras, la fotografía, nuevas tierras, fábricas, la electricidad, todo eso apareció precisamente en esa época. Sí, vean mi video sobre el impresionismo para saber cómo el progreso tecnológico hizo posible el impresionismo mismo. Dejaré el enlace en la descripción. Renoir estudió en el taller de Gleyre durante aproximadamente un año, cuando otros 3 jóvenes artistas se unieron como aprendices, Claude, Alfred y Frédéric. El delgado y nervioso Renoir trabajaba distraídamente en su rincón y quedó impresionado por los modales aristocráticos y la destreza en el trabajo de uno de los recién llegados. Eran verdaderos antípodas y pronto se convertirían en los mejores amigos. No era otro que el joven Claude Manet, quien con su energía inagotable literalmente revolucionó el taller de Gleyre. Los otros 2, como probablemente ya lo hayan adivinado, eran Alfred Sisley y Frédéric Bazille. Precisamente estos 4 se convertirán en el núcleo del impresionismo y será este encuentro el que determinará el destino y la obra de cada uno de ellos. Y también el mundo del arte, de paso. Manet y Renoir se hicieron amigos muy rápido. Ambos admiraban mutuamente la habilidad del otro, aunque, según Manet, a Renoir le faltaba atrevimiento. Pero lo más importante es que ambos eran tan pobres como ratas de iglesia. Sisley y Bazille provenían de familias aristocráticas. La pintura no era algo vital para ellos, pero por otro lado, eso les permitía no tener miedo de experimentar. Su presupuesto no se venía abajo por cada cuadro no vendido. Eran financieramente independientes y podían arriesgarse. Monet y Renoir ya tenían que estar buscando dinero constantemente y cada fracaso, que a menudo resultaba de sus experimentos, era doloroso para ellos. Y deciden alquilar una vivienda juntos. Rentaban un pequeño estudio y dormían en colchones tirados en el suelo. Compraban un costal de frijoles de 50 kilos y los cocían 3 veces al día, calentando la habitación al mismo tiempo e invitando a otros a comer guiso para no gastar carbón extra. Sobre la modelo desnuda y tiritando de frío, la modelo siempre era compartida entre los 2 para dividir su pago. Esta alianza amistosa será quizás la más importante en la historia del arte. Bueno, tal vez también el matrimonio y Picasso. Vean más sobre esto en mi video sobre Picasso, les dejaré el enlace. Y esto nos dará una oportunidad única de comparar 2 caminos, 2 perspectivas, 2 obsesiones que durante mucho tiempo fueron paralelas, pero terminaron de manera tan diferente. 4 jóvenes artistas empiezan a reunirse fuera del taller. Todos ellos, impulsados por la ola de cambios que hierve en el mundo que los rodea, están decididos a lograr algo revolucionario. Para ese entonces, el mundo del arte se había vuelto completamente rígido. La Academia de Bellas Artes de París vigilaba cuidadosamente que no hubiera ningún pensamiento libre. Todo debía hacerse estrictamente según las reglas de la pintura académica, tal como lo establecieron los grandes hace 300 años. También controlaba el Salón de París, la única exposición anual de artistas a través de la cual se podía alcanzar la fama y el éxito financiero. Y por supuesto, a nuestros 4 protagonistas no les gustan nada todas estas restricciones. Se reúnen todos los días en el café parisino Closery y discuten hasta el cansancio, debaten sobre las corrientes modernas y sobre cómo ya es hora de darle una buena patada a la asfixiante pintura académica. El motor de este grupo es, por supuesto, Manet. Simplemente está obsesionado con la pintura, la naturaleza y el plein air. Los 4 empiezan a ir y reunirse en el bosque de Fontainebleau para pintar del natural. Aquí hay que señalar de inmediato la diferencia entre los artistas. Renoir, desde el principio, estaba más interesado en los retratos y la representación de personas, mientras que Manet se sentía más atraído por las imágenes de la naturaleza. Su temperamento impulsivo, por sí mismo, parecía exigir una técnica de pintura rápida y enérgica, justo como lo sería el impresionismo. Renoir, en cambio, era más pasivo. Se sentía más cómodo pintando lentamente los rasgos del rostro que capturando la naturaleza en constante cambio. Recuerda que literalmente tenía que convencer a Manet de visitar el Louvre, pero incluso allí él ignoraba todos los retratos y solo prestaba atención a los paisajes. Al mismo tiempo, en otro taller mucho más prestigioso, en la Academia Sucy, otros 2 futuros impresionistas, Paul Cézanne y Camille Pissarro, estaban ocupados exactamente con los mismos problemas que Renoir y sus amigos. Bazille, como hombre de la alta sociedad, los conocía y pronto presentó a ambos grupos, lo que les permitió formar una especie de comunidad de jóvenes artistas rebeldes, y se llamaron a sí mismos los intransigentes.
A pesar de la difícil situación financiera, Renoir, a diferencia de Manet, recuerda esa época con mucho cariño. Nunca he sido más feliz en mi vida. Debo admitir que Manet de vez en cuando lograba conseguir una cena. Y nos dábamos un festín de pavo con trufas acompañándolo con chambertin. Un poco antes ocurre un evento importante para los artistas, aunque pase desapercibido para el resto del mundo. Se inventa el tubo de aluminio para pintura. Antes de eso, las pinturas tenían que ser molidas justo en el lugar, de lo contrario se secaban rápidamente y por eso los artistas no podían alejarse mucho de su taller. Los tubos con tapa permitieron transportar las pinturas tan lejos como se quisiera. Y esto impulsó la pintura al aire libre, el plein air, que se convertiría en la pasión compartida de los 6 futuros impresionistas, a quienes pronto se uniría una séptima, Berthe Morisot. Así es como Renoir recuerda ese periodo, y en sus palabras ya vemos el inicio de esa lucha entre la innovación y el conservadurismo, que más tarde separaría a Renoir de los demás irreconciliables. Él recuerda: por eso acepto las pinturas en tubo, vuelvo a ser como un corcho flotando, mi pasividad es recompensada. Fue precisamente la portabilidad de las pinturas en tubo lo que nos permitió pintar al aire libre con tanta libertad. Sin las pinturas en tubo, no habrían existido Cézanne, Manet, Sisley, Pissarro, ni lo que los periodistas llamaron impresionismo. Eso no me impide odiar el sistema métrico, que reemplazó las medidas sugeridas por la naturaleza como la pulgada, el pie, el codo y la legua por un invento de la mente humana. Y mientras tanto, todos en el mundo siguen comunicándose y enriqueciéndose mutuamente con ideas. Precisamente esa hermandad se convirtió en la base que les permitió atreverse a ir en contra del sistema, el cual era absolutamente imposible derrocar individualmente. Estoy preparando un video sobre cada uno de los integrantes de este grupo increíble. Suscríbete para no perdértelo y mira el video sobre Manet. Te dejaré el enlace en la descripción. El Renoir de este grupo de 7 era probablemente el más tranquilo. Su participación en el grupo fue algo pasiva, casi accidental. Sin embargo, las aguas turbulentas de la rebeldía y el aventurerismo, así como la influencia de Manet, inevitablemente arrastraron a Poplamoc en el transcurso de lo que pronto se llamaría impresionismo. Más tarde, él recuerda: siempre me entregaba a la voluntad del destino. Nunca tuve el temperamento de un luchador y me habría rendido en muchas ocasiones si no fuera por mi viejo amigo Manet. Él sí tiene el temperamento de un luchador. Si no hubiera estado a mi lado para levantarme de nuevo. Pero les resulta muy difícil. Los amigos tienen que mudarse constantemente de un lugar a otro buscando una vivienda más barata. A veces simplemente no pagan la renta y se escapan. A veces Basil y Sisley les ayudan con dinero. Y muchas veces solo la amistad mantiene a los artistas en su esfuerzo conjunto por llegar a ser grandes. En ese tiempo, Renoir vuelve a pintar cortinas para poder sobrevivir y empieza a hacer retratos, interesándose cada vez más en ellos. Pero por ahora no cobra por ellos, retratando principalmente a sus amigos y a sus familiares. Desde 1864, Renoir obtiene el derecho de participar en el Salón de París. Para este evento, pinta el cuadro Esmeralda, inspirado en el personaje de la novela Nuestra Señora de París de Victor Hugo. La pintura es aceptada, es casi increíble. Al año siguiente, envía allí la obra Retrato de William Sisley, el padre adinerado de su compañero Alfred Sisley, Renoir. En general, cada uno de los siguientes 14 años, hasta 1890, cuando logre el éxito, participará en el Salón de París. 4 veces le rechazarán, pero aceptarán 10 de sus cuadros. Y esto, sin duda, jugará un papel importante en su éxito. Manet, como tal vez recuerden del video sobre él, también participó en el salón, pero por necesidad, solo para ganar dinero. Para Renoir, en cambio, participar en el salón era algo más natural. Los retratos y la pintura de salón se le daban mejor que los paisajes. Además, se vendían mejor. Si te has hecho un nombre como buen retratista, te darán encargos. ¿Y a quién le interesan las pinturas experimentales e incomprensibles de un joven artista advenedizo al que rechaza el Salón de París? A nadie, y ambos amigos tendrán que elegir todos los días, durante muchos años más, entre pintar lo que les dicta el corazón o lo que se vende bien. ¿Qué sería lo correcto? ¿Intentar convencer a un mundo terco y ciego de que se puede escribir de otra manera o ceder ante él y darle lo que quiere? Y Renoir continúa, como un joven retratista después del Salón de París, ya teniendo la oportunidad de vender retratos. Cobra por ellos solo 20 o 30 francos y a veces incluso acepta productos como pago. Manet, en colaboración con los demás, justo en ese momento, está dominando una nueva técnica que pronto será llamada impresionismo. Consiste en representar con la menor cantidad de pinceladas posible lo que el artista ve en ese momento.
No se trata de detallar cada hoja y cada reflejo en el agua, sino de hacerlo con unas cuantas pinceladas aplicadas de manera técnica y precisa. Delimitar los objetos, la luz, las sombras y transmitir el clima e incluso el estado de ánimo. Y Renoir, por supuesto, se deja llevar por el encanto de su amigo y se entusiasma con las ideas que él promueve en el grupo de los intransigentes. Hace mucho que ya se habían ido del grupo de Glier, pero incluso aquí fue diferente. Manet se rebeló contra el hecho de que Glier le enseñaba a halagar a la modelo, a embellecerla, y se fue, animando a los demás a hacer lo mismo. Renoir, en cambio, se quedó casi un año más, hasta que Glier cerró su estudio por motivos de salud. Renoir, a diferencia de Manet, lo lamentó mucho, y pronto veremos que Renoir sí aprendió a halagar a la modelo. En 1865, en la casa de su amigo, el pintor Jules Lacquer conoció a Lisa Treau, de 16 años. Pronto se convertiría en la amada de Renoir y en su modelo favorita. Y, lo que no es menos importante, para un pintor con recursos limitados, era una modelo gratuita. Ahora Renoir, además de su inclinación natural por la pintura de retratos, también tiene una modelo con la que puede perfeccionar su habilidad. Como pueden ver, todavía no hay ningún indicio de impresionismo en sus obras, pero están a punto de aparecer. Todo el grupo de artistas, en diferentes composiciones, viaja muy seguido a Fontainebleau. Allí rentan una casita en el pueblo de Marlot entre todos. Está a 60 kilómetros de París. A veces hacen todo el camino a pie, pasando la noche en el pequeño pueblo de Essonne. Están completamente obsesionados con los paisajes, la variabilidad de la luz y, por supuesto, con las discusiones, los debates y el desarrollo de nuevas técnicas. ¿Por qué Fontainebleau? Por supuesto, porque sus paisajes son muy dramáticos. Pero lo que más interesaba a los artistas eran los rayos del sol, la luz que atravesaba el follaje y caía sobre la base del bosque. Les interesaba una nueva forma de representar el espacio bajo los árboles. Cuando las manchas de luz caen sobre los objetos desde abajo y nosotros, incluso sin ver el sol, entendemos que está allá arriba en alguna parte. Pero en realidad, las manchas de luz forman un patrón familiar para el ojo, y para colocarlas de manera natural es necesario estudiar las regularidades, que es lo que hacían nuestros rebeldes. En esencia, ellos descubrieron este efecto, estas manchas, porque la pintura clásica en los paisajes no prestaba ninguna atención a las manchas de luz, ni siquiera podía hacerlo. Todos los paisajes se pintaban en los talleres. Renoir recuerda cómo todos ellos admiraban, cito, la esbeltez de los troncos de los grandes hayas y la luz azulada y fluida del follaje que los cubría como una bóveda, como si estuvieras en el fondo del mar entre los mástiles de barcos hundidos. Pronto, esta técnica la trasladarán también a los bocetos urbanos y a las escenas de la vida social de París, y esta técnica se convertirá en la tarjeta de presentación del impresionismo. Los artistas no siempre trabajan juntos y muy a menudo Renoir trabaja solo. Trabaja con tanta intensidad, casi sin moverse, que incluso los ciervos con el tiempo se acostumbran a su postura inmóvil y se atreven a acercarse a esa extraña criatura que mueve un palo sobre un cartón. Un día así, los ciervos salieron corriendo asustados y Renoir se dio cuenta de que no estaba solo. Al poco tiempo, de los arbustos salió un vagabundo de aspecto aterrador. Tambaleándose, se acercó a Renoir y le pidió pan, diciendo que no había comido en 2 días. Resultó ser un periodista republicano buscado por la policía de Napoleón. Les recuerdo, finales de los años 60 del siglo XIX es la época de crisis de la monarquía de Napoleón, cuando debido a la aparición de numerosas fábricas, la clase obrera creció considerablemente, pero sus condiciones de vida eran terribles. Esto pronto llevará a la Revolución de Octubre de 1870, cuando la monarquía en Francia será finalmente abolida. Bueno, por ahora los gendarmes persiguen a los republicanos, tratando de erradicar las ideas revolucionarias desde la raíz. Los invitados de Renoir se llamaban Raúl, Rego, y Renoir comparte con él comida, ropa y lo lleva a su casa. Rego pasará 2 semanas con los artistas, y luego Cézanne se pondrá en contacto con sus amigos y lo ayudarán a cruzar a Inglaterra. Y ese encuentro casual muy pronto se convertirá en una salvación increíblemente afortunada para Renoir. En ese momento aparece en sus vidas Durand Ruel, el primer marchante de arte de la historia. Hablo mucho sobre este hombre y lo repetiré una vez más. Sin él, el arte habría sido diferente. Él literalmente se enamora de Manet y empieza a comprar sus cuadros por adelantado, incluso sin tener la posibilidad de venderlos. Pero con visión de futuro, entendiendo de antemano que ellos marcarán el porvenir. Por insistencia de Manet, también compra cuadros de Renoir. Apoyando a 2 pintores pobres, Durand Ruel les da a los artistas las condiciones para experimentar. Renoir y Manet son casi inseparables y nosotros nos acercamos a una situación única.
cuando dos grandes pintores no solo pintaban temas similares, sino que pintaban el mismo tema al mismo tiempo, estando a unos pasos uno del otro. Estoy hablando de los famosos La Grenouillère, dos cuadros casi idénticos que Manet y Renoir pintaron en 1869, cuando Renoir ya tenía 28 años. Para ese momento ya se había publicado una monografía sobre el círculo cromático y la influencia de los colores entre sí, y los amigos descubren otro principio del impresionismo, los reflejos. Este principio dice que el color de un objeto nunca es puro, siempre está teñido por el reflejo de los colores de los objetos cercanos e incluso el color de la propia iluminación cambia su paleta. Hablo de esto en detalle en el video sobre Monet y el impresionismo. Véanlo, no voy a repetirlo. Para este momento, los artistas ya no viven juntos, pero viven cerca, en un lugar llamado Bougival, no muy lejos de París, y muy a menudo salen al Sena para pintar al aire libre juntos. Y ahora podremos comparar cómo, incluso en ese entonces, la técnica y la visión de los dos artistas sobre el mismo tema ya eran diferentes. Será muy interesante. En la pintura se muestra un lugar muy popular, un restaurante flotante y una pequeña isla en el Sena. El nombre de Liagušatnik, sin embargo, no proviene de ranas reales, simplemente así llamaban en esa época a las mujeres de vida ligera, quienes adoraban ese lugar. Por supuesto, no en menor medida por esta razón, también era muy querido por los caballeros. Miren, aquí vemos claramente que los artistas estaban parados uno junto al otro. Su técnica es muy parecida. Ambos usan la nueva manera impresionista de representar las figuras y el agua, cuando cada reflejo no se dibuja meticulosamente, sino que se indica con una o dos pinceladas, colocadas claramente en su lugar. Pero Manet presta la mayor atención a la representación del agua. No le interesa el bosque en el fondo, lo indica con una sola mancha verde claro. No le interesan las figuras de las personas, simplemente las esboza. Ya entendemos que ahí hay personas, pero en cuanto al agua, presten atención, aquí está detallado cada reflejo. Miren los colores en el reflejo, no hay nada de más, solo el color verde claro del reflejo del bosque, azul del reflejo del cielo, blanco de los brillos y marrón de las sombras, y nada más. Y vemos el agua, vemos el oleaje rítmico y el reflejo de la islita, los botes y las personas indicados prácticamente con simples trazos. Y vamos a ver la versión de Renoir. Miren, él dibuja el bosque con mucho más detalle y presta especial atención a las personas. A él le interesan más las figuras de las personas que todo lo demás en la pintura. Y, comparando con Manet, les salen mucho más interesantes. Pero el agua no le sale tan bien como a Manet. Renoir aquí lo complica todo demasiado. El nivel de detalle del bosque en el fondo lo obliga a mezclar diferentes tonos de verde, incluso en el reflejo sobre el agua. Esto difumina la superficie, la hace opaca y desordenada. Renoir no somete el agua al ritmo de las olas. En su obra parece que se mueve en diferentes direcciones al mismo tiempo. Y todo esto dificulta percibirla con el mismo realismo que lograron los pincelazos escuetos y concisos de Monet. Renoir, de hecho, sacrifica el realismo del agua en favor del detalle en la representación del bosque y las figuras humanas. Y aquí ya vemos la diferencia que empieza a surgir entre estos dos artistas, amigos de la misma edad y que asistieron a la misma escuela. No me cansaré de repetirlo. Para entender la obra de un artista hay que conocerlo a él mismo, saber qué lo motiva, qué motivos lo inspiran y qué tragedias ha vivido en su vida. Las pinturas de cualquier artista, y especialmente de un impresionista, son una proyección no solo de su habilidad, sino también de sus sentimientos, su visión y lo que quiere mostrarnos a nosotros. Y la comparación de dos escenas idénticas de La Grenouillère ilustra perfectamente que no existen dos artistas iguales. Cada uno de ellos, al mirar lo mismo, ve algo diferente. Esto solo se puede ver en un museo, así que asegúrense de ir y observar de cerca las pinturas de los impresionistas para maravillarse con la precisión y la maestría de los genios. Renoir no pinta paisajes muy a menudo, no es su principal pasión, pero hay otro aspecto. Por muy amistosas que sean las relaciones entre los artistas, siempre siguen siendo rivales. Y jugar en el campo con Manet, que es brillante, técnico y a menudo indiscutible, significa perder de antemano. Es una competencia amistosa. Los artistas, por modestos que sean, siempre tienen un objetivo en la vida: hacerse famosos. Estar siempre a la sombra de su amigo genial es una prueba difícil para quien cree en su talento y su destino.
Y Renoir poco a poco empieza a alejarse de pintar paisajes y se concentra en escenas con personas. Los paisajes serán muy raros en su obra futura, pero en la pintura de retratos se hará famoso y en unos años incluso recibirá la Orden de la Legión de Honor, lo que molestará mucho a Manet. Sin embargo, sus ejercicios con Manet y los intransigentes no son en vano, y muchos matices del enfoque impresionista pasarán a sus retratos, lo que hará que su estilo sea único. Después del Estanque de las ranas, casi no pinta paisajes, pero encuentra su desafío en la pintura de retratos. Y mientras Manet trabaja en agrandar la pincelada, Renoir va en la dirección opuesta. Su pincelada se vuelve más pequeña, más ligera, aplica la pintura en capas delgadas, a diferencia de las pinceladas gruesas y decididas de Manet. Renoir empiezan a entender que la técnica impresionista es más adecuada para los paisajes, pero para los retratos se necesita algo diferente. Más precisa. Si quiere pintar retratos por encargo, deben parecerse al original. En ese momento, nadie está dispuesto a comprar retratos en los que ni siquiera los familiares cercanos reconocen al modelo. El público espera parecido, y cuanto más, mejor. Más o menos en esa misma época, aparece por primera vez otra característica típica de casi todos sus retratos posteriores, por la que todavía hoy lo critican mucho. Ojos negros, como cuentas, en casi todos los retratos de sus modelos, estos ojos son un hallazgo muy acertado que le da profundidad a la mirada del modelo. Y nosotros, recordando al hombre flotante y las instrucciones del primer maestro, entendemos que es así. Renoir halaga a sus modelos, de hecho, inventó su propio filtro, y los modelos satisfechos volverán a encargarle retratos y le contarán a otros sobre él. Al mismo tiempo, Renoir empieza a darse cuenta de que la máxima del impresionismo de no usar el color negro en las pinturas no le funciona para sus retratos. Renoir nunca fue el revolucionario más radical del arte. Él solo quería pintar retratos y ganarse la vida con eso. Y resulta que este tipo de pintura es el más demandado por la nobleza. Además, el camino hacia el éxito es muy claro y ya ha sido recorrido por otros artistas desde hace mucho tiempo. Hacerse un nombre exhibiéndose en los salones, volverse de moda y luego los clientes llegarán por sí solos. Por eso Renoir es mucho más persistente que todos los demás impresionistas, cada año se postula al salón y cada vez recibe aprobación. Ya empieza a ser reconocido, pero comienza la guerra franco-prusiana y Renoir tiene que hacer una pausa. Él se une a un regimiento de caballería al igual que Basile, quien lamentablemente es asesinado al final de la guerra. Pronto les hablaré sobre Basile. Suscríbanse. Renoir pasa toda la guerra sin sufrir daños y regresa a París, de donde para ese momento ya se habían ido todos sus amigos artistas. Y en 1870, después de la derrota en la guerra, ocurre en Francia esa misma Revolución de Septiembre. Si antes los gendarmes perseguían a los revolucionarios, ahora los republicanos que tomaron el poder buscan por todas partes a los espías de la monarquía. Un día hermoso, Renoir estaba de pie con su caballete a la orilla del Sena y una patrulla de la República pasó junto a él. Al ver el paisaje impresionista al que no estaban acostumbrados, el patrullero decidió que Renoir no podía ser un verdadero artista. Y sospechó que era un espía que preparaba un plano del malecón para un desembarco enemigo, así que llevaron a Renoir directamente al ayuntamiento, sin decir palabra. El sexto distrito de París, donde siempre había una guarnición de guardia para fusilar espías. Ya llevaban a Renoir al fusilamiento cuando vio a ese mismo fugitivo del bosque al que él y sus amigos habían salvado. Pero esta vez ya era importante, vestido con uniforme y rodeado de subordinados. El artista lo llamó y Raúl Rego corrió hacia Renoir, lo abrazó y ordenó que lo soltaran de inmediato. Invitó al artista al balcón y ordenó que tocaran la Marsellesa en su honor. Lo dejó ir, proporcionándole un pase especial que le permitía a Renoir moverse libremente por París. Así es, amigos, nunca sabes cómo la bondad puede regresar a ti y devolverte el favor e incluso a veces beneficiar a toda la humanidad. ¿Entienden en qué tiempos estamos viviendo? La revolución tecnológica coincidió con la revolución social, creando la tormenta perfecta. Durante varios años, toda la vida familiar de los parisinos cambió radicalmente y solo una esfera de la vida social permanecía conservada y aferrada al pasado, la pintura. Y aquí tenemos a los artistas de espíritu rebelde regresando a París. ¿Acaso no se les pudo ocurrir darle una buena patada a la Academia de Artes de París? ¿Acaso podían no intentar hacer una revolución también en su propio campo? Eran tiempos difíciles. Después de la derrota en la guerra, Francia entró en una crisis económica. Dejaron de comprar pinturas e incluso Durand-Ruel ya no podía ayudar a los artistas. Renoir no dejaba de intentar postularse al Salón de París, pero después de 1869 solo recibía rechazo tras rechazo.
Y aunque Renoir, gracias a sus retratos y a un enfoque más conservador de la pintura, tenía un poco más de éxito que sus compañeros, el dinero seguía haciendo muchísima falta. Por eso, a principios de los años 70, después de varios rechazos del Salón, Renoir vuelve a unirse al grupo de los irreconciliables. En realidad, él tenía un protector, un rico mecenas llamado Charpentier, con quien se conoció en 1869, pero Renoir no quería hacer pública su relación, por miedo a ser acusado de vendido. Y todos ellos idearon algo terrible, su propia exposición, creando una nueva comunidad de artistas a la que le dieron el nombre contundente de Asociación Cooperativa Anónima de Artistas Pintores, Escultores y Grabadores. En francés suena aún más terrible. Esta histórica exposición, conocida ahora como la primera exposición de los impresionistas, tuvo lugar en 1874 y, según la intención de los participantes, debía avergonzar al arte académico y competir con el Salón de París. Renoir, quien ya había cumplido 33 años. Para esta exposición presenta 6 de sus cuadros, entre ellos las famosas La bailarina y El palco. Precisamente a partir de esta exposición y de la fuerte crítica negativa que recibió, se suele contar el nacimiento del movimiento impresionista. La exposición tiene un gran éxito, pero la mayoría va principalmente por curiosidad y para burlarse de los advenedizos. El crítico Leroy escribe un ensayo irónico que se vuelve sumamente popular, en el que llama a los artistas impresionistas, por el nombre de la pintura de Monet, Impresión, Sol naciente, cuyo título, por cierto, fue sugerido a Monet precisamente por Renoir. Así se les quedó ese nombre burlón, que pronto se volvió respetuoso, impresionistas, conocido ahora como impresionismo por la pintura de Manet, cuyo nombre fue ideado por Renoir. Pero por mucho que los artistas se jactaran, en realidad fue un fracaso. Solo lograron vender unos cuantos cuadros por 300 francos y Impresión por 800, que fue comprada por el mecenas de Manet. Y los irreconciliables, al año siguiente, en el 75, deciden organizar una subasta de sus cuadros por idea de Durand Russell. El público armó un escándalo, alguien llamó prostituta a Bertha Morisot y Pissarro le dio una bofetada en la cara. Se armó una pelea y tuvieron que llamar a la policía. Sin embargo, no se vendió ni un solo cuadro. Voy a citar un fragmento de un artículo crítico que acompañó la subasta para que entiendan exactamente cómo se percibía a los impresionistas. En ese entonces, Ulisse Le Pelletier no tuvo suerte. Después del incendio de la ópera, una nueva desgracia cayó sobre este barrio. En Durand Russell abrieron una exposición de la que dicen que ahí supuestamente hay pintura. Un transeúnte desprevenido, atraído por las banderas que adornan la fachada, entra y ante su mirada asustada se presenta un espectáculo espantoso. 5 o 6 locos, entre los cuales hay una mujer, un grupo miserable de inadaptados afectados por la vanidad, se reunieron ahí para exhibir sus creaciones. Hay personas que se mueren de risa ante semejante espectáculo. A mí, en cambio, se me encoge el corazón. Estos llamados artistas se autodenominan irreconciliables, toman un lienzo, pinturas y pinceles, lanzan unas cuantas pinceladas al azar y ponen su firma. Así, en el asilo para enfermos mentales de Villa Evrard, los que han perdido la razón recogen piedritas en el camino y se imaginan que han encontrado diamantes. Un espectáculo aterrador del orgullo humano que se ha convertido en locura. Ayer, en la calle Le Pellet, detuvieron a un infeliz que, al salir de la exposición, mordía a los transeúntes. Esto es con lo que tenían que enfrentarse nuestros intransigentes. Si Manet era el centro de las críticas y esa reacción solo lo estimulaba, él creía que a todos los genios no los reconocían. Y hasta sería preocupante si fuera al revés. A Renoir casi no lo criticaban en absoluto, y eso lo molestaba mucho. Sus obras eran las más tímidas y cómodas, y los críticos simplemente lo ignoraban. Él decía, no me reconocían, es muy inquietante cuando no quieren saber de ti. Después de la exposición y las críticas demoledoras, las ya modestas ventas de retratos de Renoir se desplomaron por completo. Nadie quería encargarle un cuadro a una persona ridiculizada, incomprendida, un marginado. Charpentier ya había cubierto todas las paredes con obras de Renoir, y Durand Russell aún no salía de la crisis financiera que azotó a Francia después de la derrota en la guerra. En general, la primera exposición de los impresionistas le hizo más daño que beneficio a Renoir. Mientras tanto, los artistas reconocidos por el Salón estaban llenos de encargos y dinero, construían casas caras, tenían aprendices y abrían sus propias escuelas. Es una elección difícil, ¿no crees? Y Renoir empieza a inclinarse hacia la pintura en el taller, en lugar de al aire libre. Él escribe, al final de cuentas, una pintura se hace para ser vista en un espacio cerrado, con ventanas que a menudo crean una iluminación falsa,
Por eso, al trabajo al aire libre hay que añadirle un poco de trabajo en el taller. Hay que desprenderse de la embriaguez de la luz real y revisar cuidadosamente las impresiones en la iluminación tenue de la habitación. Luego hay que volver a salir al aire libre para llenarse de sol. Así, pasando de una cosa a otra, es como empiezas a lograr algo. Y pronto Renoir, ya bastante cansado de la rebeldía, pinta una de sus últimas obras impresionistas que captura una escena al aire libre, el famoso baile en el Moulin de la Galette. Este tipo de pinturas se volvieron muy populares después del escandaloso almuerzo sobre la hierba de Edouard Manet. Claude Monet ya había trabajado este tema en el 65 y Renoir lo retoma en el 76, y nos va a resultar muy interesante estudiarlo. La pintura fue exhibida en la tercera exposición impresionista en 1877. Se considera la obra principal de Renoir en la década de los 70. Como de costumbre, llamaré su atención sobre lo más importante. En cada pintura, el artista se plantea un reto, resuelve un problema interesante, y en esta obra para Renoir era importante lograr lo más difícil. Naturalmente, colocar las manchas de luz que se filtran a través del follaje. Como recordarán, según los ejercicios de los intransigentes Fontainebleau, esto era precisamente lo que más atraía a los impresionistas en este tipo de temas. Para el cuadro, sus amigos posaron para él. En primer plano vemos a 3 personas, 2 mujeres de ojos oscuros y un hombre sentado de espaldas. Se considera que Renoir hizo bien su trabajo, pero mira la espalda del hombre. En ella vemos 5 manchas casi idénticas en forma y perfectamente redondas, dispuestas casi en un patrón de tablero de ajedrez. Pero eso no ocurre en la naturaleza, ¿estás de acuerdo? Para lograr ese efecto, el hombre debió haber estado sentado bajo un colador. Tiene exactamente las mismas manchas en la cabeza. La mujer con el vestido a rayas, que estaba muy de moda en ese entonces, salió mejor. Ella es el centro de la composición, mientras que su amiga está vestida con una mancha oscura. En el centro de la pintura hay una pareja bailando, y aquí Renoir necesitaba transmitir la perspectiva, y las manchas de luz deberían hacerse más pequeñas, pero eso no sucede. Esta parte de la pintura también es criticada por el suelo, diciendo que parece como si la pareja estuviera bailando sobre una nube, y aunque la pintura transmite el ambiente de la escena al estilo impresionista, la tarea técnica más importante no le salió bien a Renoir aquí. Lo mismo vemos en su siguiente pintura, El columpio. El dibujo de los destellos de luz en el suelo es demasiado rítmico y ordenado, como si la acción ocurriera bajo una rejilla, y las sombras en el suelo son demasiado uniformes y grandes, y crean más bien la sensación de una superficie ondulada en lugar del juego de la luz filtrándose a través del follaje. Esta pintura será una de las últimas de Renoir que representa este efecto, y pronto el artista comenzará a alejarse del estilo impresionista. Ya no vuelve a intentar representar los reflejos del sol. A veces pinta paisajes y naturalezas muertas, pero en general se concentra en los retratos. Al mismo tiempo, su pincelada en este periodo se vuelve muy pequeña, los retratos se ven casi difuminados y los contornos de las figuras parecen borrosos. Y estas son las primeras pinturas en las que aparece el futuro estilo único de Renoir, colores suaves, pinceladas pequeñas como plumas y siluetas difusas. Es como si viéramos un rotundo no a las pinceladas grandes y contrastantes de los impresionistas. Desde finales de los años 70, Renoir ya no participa en las exposiciones impresionistas, se concentra completamente en el salón para hacerse un nombre. Pero Renoir no olvida la herencia impresionista, sino que la reinterpreta, como si comprimiera y redujera la pincelada, logrando así un efecto único de suavidad. Sus heroínas parecen estar rodeadas de un halo de luz, y esto, junto con sus ojos como cuentas, por supuesto, le gusta al público mucho más que los paisajes audaces de Manet. Ese mismo año de 1877 pinta el retrato de Juana Samari, a quien conoció en casa de Charpentier y a quien simplemente adoraba, considerándola la actriz más encantadora de París. Y es difícil discutir con él, ¿no crees? El retrato ahora está en el Museo Pushkin, ve a verlo si tienes la oportunidad. Juana Samari era actriz del teatro de comedia y Renoir pintó 4 retratos de ella, pero este, que se exhibió en la tercera exposición impresionista, en mi opinión, es realmente impresionante y es el más impresionista de la obra de Renoir. Mira aquí, la pincelada es bastante grande y suelta, y los colores son claros al estilo impresionista, pero aún así, lo que más nos atrae son los ojos. Las cuentas, a las que él les añadió azul. El retrato fue duramente criticado por los colegas de Renoir por su vulgaridad, superficialidad y excesiva dulzura. Degas incluso se burlaba del estilo de su amigo, llamándolo rechoncho. Pero ya podemos ver que muchos retratos de Renoir podrían considerarse empalagosos. Lo empalagoso se vende y al propio Renoir le gusta.
Y ya está cansado del impresionismo. Me parece que esto caracteriza muy bien el estado mental de Renoir. En ese momento ocurrió una escena divertida en el teatro. Estaban en un palco junto con Émile Zola y él empezó a hablar sobre pintura. Renoir, quien ya estaba cansado de las discusiones teóricas sobre pintura en ese momento, se dirigió a Hortense Schneider, que estaba sentada al lado y también apenas podía reprimir los bostezos. Todo esto, por supuesto, es muy lindo, le dijo, pero mejor ocupémonos de cosas serias. ¿Cómo está su pecho? ¿Se mantiene bien? ¿Qué clase de pregunta es esa?, rió la primadona en respuesta y abrió su corsé, permitiendo comprobar la firmeza de sus encantos. Y Mersolia se sonrojó y salió corriendo del palco. En ese momento, Francia sale de la crisis y en el horizonte vuelve a aparecer Durand Ruggell. Él vuelve a empezar a comprar cuadros de Monet y Renoir, manteniendo a los artistas a flote. El primer éxito le llega a Renoir cuando, en 1879, Charpentier, su mecenas, con quien mantenían una relación cálida, le organiza una exposición personal a su propio costo. Ese mismo año, su cuadro Retrato de Madame Charpentier con sus hijos se exhibe con gran éxito en el salón. Verla difícilmente se puede llamar impresionista, y eso funciona. Renoir, a diferencia de su categórico amigo Manet, intenta encontrar un delicado equilibrio entre las ideas del impresionismo y la pintura clásica sin atreverse a abandonar por completo las ideas innovadoras, pero tampoco dejándose llevar demasiado por ellas para no disminuir la venta de retratos. El inicio de los años 80 marca el comienzo del éxito financiero de Renoir Manet. Para esto, aún serán necesarios 10 años más de paciencia y burlas, pero su éxito será tan abrumador que eclipsará a todos los artistas contemporáneos. Y entre los amigos surgirá una discordia. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Renoir decía, tú sigues la corriente. Aquellos que quieren nadar en contra de ella son locos o arrogantes, o peor aún, destructores. De vez en cuando haces un movimiento con el timón a la derecha o a la izquierda, pero siempre siguiendo la dirección de la corriente. Eso fue la eterna reputación de Renoir. ¿Y qué elegirían ustedes, amigos? ¿Un éxito rotundo a los 50 o uno moderado pero ya a los 40? Escriban en los comentarios, será muy interesante discutirlo. Desde principios de los años 80, Renoir casi se aleja por completo del impresionismo, y les voy a mostrar una pintura que hizo en el 81 y que marca el final del periodo impresionista de Renoir con escenas al aire libre. Esta pintura es El desayuno de los remeros, y ahora vamos a comparar esta obra con el Baile en el Moulin de la Galette, y veremos cómo evolucionó el estilo de Renoir en 5 años. Será interesante organizar el propio evento que aparece en la pintura. A Renoir lo ayuda su amigo, un ex embajador en Tailandia, Renoir. Ya no está desesperado, pero sigue siendo pobre. Solo tiene 3 trajes y un par de camisas y come en lecherías. Son lugares agradables donde las dueñas de las lecherías ofrecen a los clientes probar lo que acaban de preparar ahí mismo. Fue precisamente en un lugar así donde Renoir conoció a la simpática costurera Aline Charigot, quien sería su futura esposa y la persona más cercana a él, a quien consideraba el ideal de belleza. Aline Charigot se convertirá en la modelo favorita de Renoir, y es a ella a quien vemos acariciando al perrito. En primer plano están los desayunos de Gripsov. Miren, esta es una escena muy parecida en el jardín, pero aquí Renoir ya no juega con manchas de luz, simplemente no las hay. Coloca a todos los personajes bajo una carpa, eliminando la necesidad de reproducir el juego de la luz. Lo que más interesaba a los impresionistas ya no le interesa a él. La pincelada se volvió más segura y definida. Vemos como si hubieran limpiado el vidrio, todo se ve más nítido. Renoir aquí presta mucha más atención a los detalles, incluso diría que se concentra en ellos. Miren, aquí y allá hay una mesa con bebidas. Pero si en el baile el artista los representa casi de manera esquemática, aquí dibuja cada detalle, como si fuera una naturaleza muerta aparte. Los rostros y las figuras de las personas están detallados, sin importar en qué plano se encuentren. Incluso los personajes más lejanos no pierden detalle, a diferencia del baile, donde los personajes en el fondo son solo manchas. Pero lo más importante es que aquí no hay intento de minimizar la cantidad de pinceladas ni de hacerlas más grandes. Al contrario, el desayuno de los Gripsov ya es casi un clásico académico, y solo los arbustos en el fondo nos recuerdan tímidamente al impresionismo. El periodo completamente impresionista de Renoir termina después de su primer viaje al extranjero en su vida. Después del éxito en el salón y de una exposición bastante exitosa que le organizó Durand Ruel, la situación financiera de Renoir mejora. Finalmente logra vender varias pinturas por buen dinero. ¿Y qué hace una persona cuando tiene su primer dinero libre? Se va de viaje y Renoir se va a Argelia. Y ahí descubre el color blanco con el que estaban pintados los minaretes y las chozas.
Y lo más importante que lo conquistó fue la ausencia de progreso técnico, que según él destruye la belleza de la inocencia. Y luego viaja a Italia, donde conoce en persona las obras maestras del Renacimiento italiano. Y en Nápoles ocurre un descubrimiento artístico que según él justificó todo el viaje. Era la pintura de Pompeya, expuesta en el Museo de Nápoles. Él recuerda, los italianos no tienen ningún mérito en haber creado la gran pintura, les bastó con mirar a su alrededor. Las calles italianas están llenas de deidades paganas y personajes bíblicos. Cualquier mujer aquí que amamanta a un niño es una Madonna de Rafael. Le fascina la sencillez de la paleta de los pintores italianos, la moderación de los colores, muy cercana a la vida real. Le impresiona darse cuenta de que ellos ni siquiera pensaban en teorías o revoluciones en el arte, simplemente pintaban lo que veían a su alrededor. Con colores sencillos y técnicas simples, sin complicaciones innecesarias ni teorías sobre la luz, creaban obras maestras. En este viaje, Renoir siente como si recibiera apoyo para un deseo que ya llevaba mucho tiempo creciendo dentro de él, pero que no se atrevía a expresar. Está cansado del arte complicado, de las teorías, de la competencia sin esperanza con Manet y los demás intransigentes. Es como un corcho atrapado en un remolino formado por dos corrientes opuestas del que es imposible salir. E Italia le tiende un palo al que puede aferrarse para salir de ese manicomio llamado impresionismo que golpea en vano las puertas cerradas de los corazones del público. Y Renoir, que ya casi tiene 40 años, se aferra a ese palo. Italia le da la fuerza para decir que no. Al regresar a París, Renoir cambia completamente el estilo de sus cuadros y comienza un periodo que él mismo llamará después el periodo ácido. Y los historiadores del arte lo llaman el periodo ingresco, por el nombre del inspirador de Renoir, el pintor académico francés Jean Ingres. El ejemplo más famoso de este periodo y de Renoir son las grandes bañistas. Y esto, como pueden ver, es una especie de Frankenstein donde el fondo es impresionista, pero el primer plano con las mujeres es un típico clasicismo académico. El tema, el estilo y las poses de las mujeres copian a los viejos maestros. Aquí Renoir renuncia por completo a la pincelada visible y separada, volviendo a las transiciones tonales suaves destinadas principalmente a transmitir los cuerpos y copiarlos de la manera más idéntica posible al objeto. Justamente ese estilo que a los impresionistas les parecía anticuado, aburrido y que no requería ninguna imaginación. Y lo admito, a mí también me parece un poco aburrido e incluso insípido, como más tarde diría el propio Renoir. Hemos visto miles de estos y pintados con mucha más maestría. Y esa especie de traición no pasa desapercibida para Manet y los intransigentes, y la relación entre los amigos empieza a enfriarse. Les hago estas comparaciones con la vida de Manet a propósito, porque es la persona que más influyó en Renoir. Y es increíblemente interesante observar la diferencia en su desarrollo. Monet y Renoir siguen siendo muy buenos amigos y a menudo hacen viajes juntos para pintar al aire libre. Pero en 1883, Monet decide por primera vez ir al sur de Francia a Badiguer sin Renoir, a escondidas de él. Él le avisa a Durand-Ruel: «Me gustaría pedirle que no le cuente a nadie sobre este viaje, porque quiero hacerlo solo. Por mucho que me guste viajar con Renoir como turista, me sentiría incómodo viajando con él si estuviera trabajando. Según mis propias impresiones, siempre he trabajado mejor solo. Como Renoir sabe que estoy pensando en irme, probablemente querrá acompañarme, lo cual sería un desastre para ambos. Estoy seguro de que estará de acuerdo». Como puede ver, Manet todavía considera a Renoir como un amigo con quien puede salir a divertirse como turista, pero ya no lo ve como un socio adecuado para trabajar juntos. Y probablemente no podría haber sido de otra manera. Estos dos pintores tenían personalidades demasiado diferentes, poseían fuerzas muy distintas y tenían visiones y deseos demasiado distintos. El hombre boya y el hombre tormenta. No, Renoir no abandona por completo el estilo impresionista. Todavía pinta retratos, pero gana dinero y se hace famoso con cuadros mucho menos revolucionarios. Y al darse cuenta de que copiar ciegamente lo que ves ya es una idea del pasado, Renoir, como justificándose, solía contar una anécdota sobre Apelles, un pintor ateniense, que resaltaba que incluso en la copia hay espacio para la genialidad. Cuéntala. En uno de los concursos en la Acrópolis, un pintor rival de Apelles presentó una pintura que debía superar a todas las demás obras, incluidas las de Apelles. En la pintura estaba representada una uva, estaba hecha de manera tan perfecta que las aves volaban hacia la pintura. Al intentar picotear los racimos, Apelles guiñó el ojo de manera significativa. Bueno, ya verán lo que pasará cuando les muestre mi pintura.
y presentó su obra maestra. Dijo que la pintura estaba escondida detrás de esa cortina. Los miembros del jurado intentaron correr la cortina, pero fue en vano porque la propia cortina era la pintura del gran maestro. La nueva manera de pintar de Renoir, mucho más familiar y comprensible, es completamente del agrado tanto del público como de los críticos, los clientes de retratos y los académicos. Faltan todavía 8 años para el primer verdadero éxito de los impresionistas, y durante todos esos años Renoir se vuelve cada vez más exitoso, avanzando por un camino paralelo. Sus cuadros no solo los compra Durand-Ruel, quien en total adquirirá 1500 pinturas de Renoir, sino que Renoir también expone constantemente y con éxito en el salón. En 1885 nace su primer hijo, Pierre, y su estudio departamento empieza a quedarles pequeño. Hasta ahora, Renoir trabajaba directamente en su casa, pero el recién nacido, que llora constantemente, le impide trabajar al artista y su esposa lo convence de buscar una vivienda separada del estudio. Por suerte, el dinero ya lo permite. Y por primera vez en su vida, Renoir se muda a un departamento de 4 habitaciones y puede separar su trabajo de la vida familiar. Ya tiene 44 años. Ese mismo año, 1885, Durand-Ruel organiza otra exposición de impresionistas en París, sin rendirse. Y la exposición vuelve a fracasar estrepitosamente. Y este nuevo fracaso afecta de manera devastadora tanto a los impresionistas como a Renoir y a Durand-Ruel, quien prácticamente quedó en la ruina. Poco después, Renoir comienza a hacer exposiciones conjuntas con la Sociedad de los 20 en Bruselas. Y en el año 87, cuando la reina Victoria celebraba su jubileo de oro, a petición de Felipe Richburgo, allegado de la reina, él donó varias pinturas al catálogo de pinturas de los impresionistas franceses como muestra de su agradecimiento. No le piden a cualquiera que done una pintura a la reina. El estatus de Renoir aumentó y en 1890, a la edad de 49 años, finalmente se casó con Alina Charego. Ahora es un hombre de familia bastante respetable. Y ese mismo año, Renoir participará por última vez en el Salón de París, porque solo un año después se volverá famoso. Ya no tendrá que complacer al público ni hacer reverencias ante la Academia. En 1890, 16 años después de la primera exposición impresionista y 20 años después del inicio de los experimentos, finalmente ocurre el evento que todos los impresionistas habían estado esperando y que una vez más cambiará la dirección de la pintura de Renoir. Durand-Ruel, desesperado por ganarse el favor de las instituciones y críticos europeos, organiza una exposición de impresionistas en Estados Unidos y tiene un éxito rotundo. Para los ricos en Estados Unidos, todo lo que viene de la vieja Europa es como un sello de calidad, como una marca de lujo. Y las pinturas impresionistas se venden con mucho entusiasmo. Los periódicos estadounidenses escriben sobre ellas, la exposición se convierte en una sensación. Durand-Ruel regresa a Europa con el dinero que salvó tanto a él como a los impresionistas. Pero lo más importante es que trae información sobre las impresionantes sumas que los compradores estadounidenses pagaron por las pinturas impresionistas. El nombre burlón de impresionismo se convierte en una marca costosa. Los propios impresionistas se vuelven artistas de moda y de todos ellos, el que recibe más fama es Monet. Su terquedad, perseverancia y fidelidad a las ideas del impresionismo le rinden frutos con creces. En un par de años, Monet se convierte en un maestro. El impresionismo finalmente obtiene reconocimiento. También le toca a Renoir. Su exposición en 1892 es todo un éxito. 111 cuadros de Renoir se exhiben al público. Su reacción cambia por completo. Los reflejos de luz en la piel desnuda ya no parecen manchas de cadáver, y las pinceladas amplias ya no parecen borrones. Y ocurre el acontecimiento más importante. Una de sus pinturas finalmente es adquirida por una institución oficial, el Museo de Luxemburgo en París, destinado a colecciones de artistas vivos. Renoir recibe por ella hasta 4.000 francos, que equivalen a unos $100.000 en dinero actual. También compran con gusto otras pinturas. Después de la exposición, Renoir finalmente se vuelve acomodado. Por fin es libre, por fin ya no tiene que adivinar la corriente, puede simplemente hacer lo que le gusta. Y una vez más rechaza el clasicismo y regresa a su estilo suave y ligeramente impresionista de pintura. Sin embargo, la relación entre los artistas empeora aún más, porque las pinturas de Manet se venden a un precio más alto que las de Renoir. Esto le parece injusto a Renoir y sufre mucho por esa injusticia. Sus pinturas valen 3 o 4.000, mientras que las de Manet se venden por 15.000 y eso, por supuesto, aumenta aún más su distanciamiento. Por parte de Manet, porque Renoir es un traidor. Por parte de Renoir, porque Manet tiene más éxito.
Desde principios de la década de 1890 comienza la etapa más madura de la pintura de Renoir, cuyo primer periodo es el llamado periodo nacarado. La obra principal de este periodo se considera precisamente La joven al piano, esa misma que adquirió el Museo de Luxemburgo. Y manteniéndose fiel a su estilo único de pinceladas que difumina los bordes de los objetos y crea una especie de neblina. En sus cuadros, Renoir cambia su paleta. Se vuelve más sobria, casi monocromática y esto crea un efecto de nácar, de relieve y de brillo en la superficie de los cuerpos de la modelo. En casi todas las pinturas puedes ver el mismo rostro. Es la esposa de Renoir. Y en 1894 ocurren dos eventos muy importantes. Renoir sufre su primer ataque de reumatismo. Fue tan repentino y grave que, como resultado, al pintor se le torció la cara por un tiempo y todos sus amigos se asustaron mucho, se asustaron. Fue la primera señal de la desgracia que se avecinaba, que afortunadamente esta vez pasó sin consecuencias. Ese mismo año muere el mejor amigo de Renoir, Gustave Caillebotte. Sí, desde hace muchos años el mejor amigo de Renoir no es Manet, sino el hijo de un banquero que también era pintor. Caillebotte, proveniente de una familia rica, nunca intentó competir en habilidad con Renoir. Siempre le dejaba el primer lugar. Al mismo tiempo, compraba con mucho gusto sus cuadros. No solo compraba los de Renoir, sino también los de Monet y otros impresionistas. Junto con Durand-Ruel, salvando a los impresionistas de morir de hambre, Caillebotte reunió la colección más impresionante de pinturas impresionistas. Pero lo más interesante es cómo dispuso de ella. A pesar de que los impresionistas empezaron a ser aceptados por instituciones oficiales y prestigiosas, los museos, galerías y críticos seguían negándose a reconocerle a este nuevo, bueno, ya no tan nuevo movimiento, el derecho a existir. Con la esperanza de romper esa barrera, Caillebotte, que provenía de una familia acomodada y reconocida, redacta un testamento en el que dona todas sus pinturas al Louvre, esperando que el Louvre no se atreva a rechazarlo. Y eso pondría fin al ostracismo al que estaban sometidos los impresionistas. Ese era su pequeño sueño, y nombra a Renoir como su albacea. Renoir se presenta en el Louvre para arreglar los asuntos, pero no fue tan sencillo. El representante del Louvre no está nada contento con ese regalo. ¿Y por qué su amigo decidió regalarnos un elefante blanco? Le dice a Renoir. Pónganse en nuestro lugar. Si aceptamos, el instituto nos va a criticar. Si rechazamos, todos los que simpatizan con el movimiento nos atacarán. Entiéndame, señor Renoir, no estoy en contra de la pintura moderna, creo en el progreso, soy socialista, con eso lo digo todo. Y 2/3 de las pinturas de la colección de Caillebotte fueron rechazadas. Especialmente las pinturas de Cézanne indignaron a los directores del Louvre. No me diga, se quejaba él, que Cézanne es un artista, tiene dinero, su papá es banquero y pinta solo para pasar el tiempo. No me sorprendería si resulta que pinta con el único propósito de burlarse de nosotros. Entre las pinturas aprobadas estaban las de Degas, Manet, Renoir y Sisley. Las demás pinturas regresaron a la esposa de Caillebotte. Después de su muerte pasaron a los hijos, y ellos se apresuraron a deshacerse de ellas. Los coleccionistas de Estados Unidos compraron las pinturas con entusiasmo. Y así fue como Francia, que los había rechazado, terminó viendo la mayor colección de impresionistas en Estados Unidos. Pero incluso la tercera parte de la colección que fue aprobada no llegó al Louvre, sino que fue enviada también al Museo de Luxemburgo. Sin embargo, aunque no aceptaron toda la colección, seguía siendo un gran logro. La jugada astuta funcionó. Por primera vez, una cantidad tan grande de pinturas impresionistas fue aceptada, aunque fuera en un museo secundario, pero aún así en un verdadero museo estatal. El Louvre los rechazó 2 veces más, hasta que, varias décadas después, simplemente cambió la administración en la dirección. Y ahora, estas pinturas son las joyas de la colección del museo. Así fue como Renoir se convirtió en el pionero del inicio del reconocimiento, aunque prácticamente forzado, del arte impresionista. Él continuó pintando, pero en 1897 ocurrió una desgracia. Renoir, junto con su familia, para ese entonces ya tenía 2 hijos más, se mudaron temporalmente a Ézolles, un pintoresco lugar cerca de París, y alquilaron una casa allí. Poco después, ahí mismo comprarán su primera casa, justo al lado, y en ella Renoir pasará el resto de su vida. A menudo los visitaban jóvenes pintores que admiraban a Renoir, entre ellos Matisse. Todos ellos compraron bicicletas a las que ataban sus herramientas de pintura y recorrían los alrededores en busca de temas para pintar. Un día soleado, Renoir salió en bicicleta en busca de un nuevo tema y perdió el control. Se cayó sobre unas piedras y se rompió el brazo derecho. El médico local le puso un yeso y Renoir tuvo que aprender a trabajar con la mano izquierda. Su esposa le mezclaba las pinturas y también limpiaba las partes fallidas del cuadro con un trapo empapado en trementina.
Después de regresar a París, en una fiesta de Navidad en casa de Eduardo Manet, sintió dolor, y el médico, al examinarlo, lamentablemente le dijo que tenía artritis. La artritis no se puede curar ni siquiera hoy en día, pero en ese entonces sonaba como una sentencia. Un pintor, para quien la pintura es toda su vida, podía perder la posibilidad de pintar. Renoir se tomó la amenaza en serio y todos los días antes de empezar a trabajar comenzó a hacer malabares con 3 pelotas durante 10 minutos. No le salía bien, pero se reía y decía que así debía ser. Si fuera fácil, no tendría sentido. Pero al cabo de un año, tuvo un ataque muy fuerte y prácticamente perdió el uso de la mano derecha. El dolor era tan intenso que Renoir no podía tocarla. En ese tiempo, el pintor trabajaba muchísimo y vendía todo de inmediato. La imposibilidad de mantener a su familia le aterraba muchísimo. Y a partir de ese momento, la vida de Renoir se convierte en una lucha contra una terrible enfermedad que poco a poco irá consumiendo su cuerpo. En 1900, cuando Renoir ya tenía 59 años, se celebró la Exposición Universal en París. A ella, Francia envía obras de Monet, Pissarro, Cézanne y Renoir. Renoir envía su pintura Jóvenes muchachas al piano. Después de la exposición, el gobierno francés decidió premiar a Renoir con la Orden de la Legión de Honor, el más alto galardón de Francia. Por supuesto, Renoir aceptó el premio, pero se encontró en una situación muy incómoda, porque al aceptar recibirlo era como si estuviera haciendo las paces con sus enemigos. Reconocía el arte oficial, el salón, el departamento de Bellas Artes, el instituto, pero si lo rechazaba, haría lo que más odiaba en el mundo, un gesto teatral. Y también temía la reacción de Manet, quien odiaba de todo corazón todas esas convenciones y después de décadas de sufrimiento y rechazo, despreciaba el arte oficial de París. Al aceptar la orden, Renoir le escribió a Manet: «Querido amigo, me dejé premiar. Créeme que te lo notifico no para decirte si tengo razón o no, sino para que ese pedazo de cinta no se interponga en nuestra vieja amistad». Y unos días después añadió unas palabras más. «Ahora estoy completamente convencido de que te escribí una carta bastante tonta». ¿Qué importancia tiene en realidad si tengo una medalla o no? Como pueden ver, incluso a esta edad respetable, Renoir todavía se siente intimidado por su viejo amigo. Desafortunadamente, la enfermedad avanza y en 1902 ocurre un nuevo ataque provocado por un resfriado antiguo, como resultado del cual el rostro de Renoir pierde movilidad. Las personas que lo vieron en ese periodo por primera vez se asustan por la máscara casi inmóvil de su rostro, pero Renoir sigue pintando. Y a partir del siguiente año, 1903, comienza el último periodo en la vida de Renoir, el periodo rojo, llamado así por la predominancia del color rojo en sus pinturas. Los sufrimientos físicos y emocionales diarios que le causa la enfermedad tiñen sus cuadros de colores inquietantes. Más o menos al mismo tiempo, Manet comienza a sufrir de cataratas y sus cuadros se vuelven amarillentos. Pero ambos grandes artistas valientemente no se rinden ante la enfermedad. Renoir no se rinde, pinta mucho y su casa se convierte en un lugar frecuente de encuentro para todo tipo de personas. Él trabaja exclusivamente con Durand Ruel en agradecimiento por su ayuda cuando era pobre. Y ya ha comenzado una verdadera caza por los cuadros de Renoir. Por eso, de vez en cuando, su casa es visitada por estafadores que intentan sacarle un cuadro. Uno se hizo pasar por el padre adoptivo de la hija ilegítima de Sisley. El segundo dijo ser el alcalde de la región de Fontainebleau, donde los jóvenes impresionistas comenzaron su camino, y pide un cuadro para inmortalizar su memoria, asegurando que Monet ya ha regalado 2. Un tendero que vende falsificaciones le llevó una a Renoir, diciendo que la compró a Durand Ruel, pero que supuestamente Renoir olvidó firmarla. Por supuesto, la falsificación fue desenmascarada de inmediato. Y otro simplemente robó a Renoir. Él y su familia se fueron de vacaciones y le dejaron las llaves al vecino. Al regresar, les faltaban 50 cuadros. Hubo un gran escándalo, el ladrón se tiró a los pies de Renoir y le besó las manos y él lo perdonó y no lo denunció. Pero la enfermedad no cedía. En 1912, Renoir empezó a tener dificultades para caminar y se trasladó a una silla de ruedas. Desarrolló deformaciones progresivas en las manos y anquilosis en el hombro derecho, lo que le obligó a adaptar su técnica de pintura. En las etapas avanzadas de la artritis, pintaba atando el pincel a sus dedos paralizados. Sus manos estaban terriblemente desfiguradas. El reumatismo deformó sus articulaciones tanto que el pulgar estaba doblado hacia la palma y los demás dedos hacia el dorso de la mano. Pero él pintaba todos los días. En 1917, la pintura de Renoir, Los Paraguas, fue exhibida en la Galería Nacional de Londres. Por primera vez, una de sus obras llegó a un museo de alto nivel. Pero aún no en el Louvre, en 1919. Paul Léon,
director del Departamento de Bellas Artes, invitó a Renoir a visitar el Louvre, abierto solo para él. ¿Se imagina qué honor? Al Louvre, de donde comenzó su viaje en la vida. Sus amigos lo llevaron en una silla por todas las salas para que pudiera disfrutar de nuevo a los viejos maestros. Unos meses después, Renoir murió de neumonía a la edad de 78 años, habiendo vivido una vida increíblemente plena y muriendo prácticamente con el pincel en sus manos deformadas. Después de la muerte de Renoir, sus hijos ofrecieron sus grandes bañistas al Louvre como regalo, pero el terco museo volvió a rechazarlo, considerando que los colores eran demasiado chillones. Entonces, el director del Museo de Filadelfia, Estados Unidos, se puso en contacto con los hijos y les ofreció comprar la pintura. Al enterarse de esto y recordando la reciente pérdida de una invaluable colección de pinturas impresionistas, el departamento del Louvre cambió de opinión rápidamente y finalmente aceptó el regalo. Así, ya después de su muerte y gracias a un chantaje, Renoir finalmente llegó al principal museo de su amada Francia junto a los viejos maestros que lo inspiraron a seguir ese camino. Sí, Renoir no fue el impresionista más apasionado. Al volver al clasicismo, se detuvo por 10 largos años, y cuando regresó, sus compañeros intransigentes ya habían avanzado mucho. Pero las personas son diferentes, no todos pueden luchar durante décadas como Manet para alcanzar su objetivo. Y, como pueden ver, Renoir tuvo muchos periodos dudosos, especialmente el último, que incluso llaman el periodo de las salchichas. Sin embargo, su periodo impresionista es, sin duda, talentoso. Las pinturas de ese periodo te hacen sonreír, y su legado, sus logros y la forma en que luchó contra la enfermedad me impresionan. Les mostré muchas pinturas que no encontrarán en los álbumes de lo mejor de Renoir para que pudieran ver todas las facetas de este artista, y espero que, con mi ayuda, hayan logrado hacerse una idea completa. Quizá las personas que exigen quitar a Renoir de los museos tengan motivos poco sólidos, y Renoir esté sobrevalorado simplemente porque fue un impresionista. Pero algo me dice que esas personas en su vida no han alcanzado ni una parte del éxito de Renoir. Entonces, ¿en qué se diferencian de esos bárbaros que le echan sopa a los cuadros de Van Gogh? Así fue, amigos, la verdadera historia del hombre flotador. Por favor, suscríbanse a mi canal. Adelante están los otros 5 impresionistas, así como Van Gogh, Matisse, Dalí, Klimt, Tu, Schiele. Y les garantizo que aprenderán muchísimas cosas interesantes y nuevas. Adiós a todos.